Hay noches que uno recuerda completas aunque hayan pasado años. No porque hayan sido importantes, sino porque algo en ellas quedó mal acomodado desde el principio. La que voy a contar empezó como una vuelta de trabajo que ya había hecho otras veces, y terminó con una marca en mi carro que duró menos que el miedo que me dejó. Hace unos años yo trabajaba visitando negocios en varios pueblos de la sierra para levantar pedidos y revisar cuentas. No era un empleo elegante ni pesado de oficina. Me tocaba manejar mucho, tratar con dueños de tiendas, comer donde se pudiera y regresar tarde con el cansancio pegado en la espalda. Ya conocía bien esas rutas, sabía en qué tramos no había señal, dónde convenía cargar gasolina aunque no hiciera falta, y cuáles carreteras se vaciaban después de cierta hora. Una de las que menos me gustaban era la que cruzaba por una zona alta entre curvas, barrancas y pinos, rumbo a un grupo de comunidades donde el camino se hacía cada vez más oscuro conforme caía la noche. Ese día se me complicó el regreso porque un cliente se tardó más de la cuenta en pagarme y otro me salió con que quería revisar todo 2 veces antes de firmar. Para cuando terminé ya estaba anocheciendo. Yo tenía 2 opciones: quedarme en un hotel sencillo del último pueblo o aventarme el regreso completo hasta Uruapan para dormir en mi casa. Como al día siguiente tenía que volver a salir temprano, decidí manejar de una vez. También influyó que traía dinero cobrado y no me gustaba pasar la noche fuera cuando andaba con efectivo encima. Cené rápido en una fonda, me tomé un café demasiado cargado y salí poco después de las 9. Los primeros kilómetros fueron normales. La carretera estaba sola, pero no desierta. Todavía me crucé con 2 camionetas, un camión pequeño y un par de motos. Traía la radio prendida en volumen bajo para no dormirme, y el resto era puro ruido de llantas, motor y viento. A medida que fui subiendo hacia la parte más cerrada de la sierra, la neblina comenzó a bajar en algunos tramos. No era una niebla cerrada que impidiera ver, pero sí lo suficiente para que las luces del carro rebotaran raro entre los árboles, y la orilla del camino se sintiera más cerca de lo que estaba. Yo ya quería salir de esa zona. Nunca me ha gustado manejar en carretera de noche, cuando hay barranca a un lado y bosque al otro, porque cualquier cosa, por pequeña que sea, se vuelve más inquietante de lo normal. Pasando una curva larga vi algo blanco a la orilla. Al principio pensé que era una bolsa atorada entre ramas o algún costal arrastrado por el aire, pero conforme me acerqué, distinguí claramente a una mujer parada junto al acotamiento. Llevaba un vestido o bata clara que le llegaba abajo de las rodillas y traía el cabello oscuro, muy largo, pegado al cuerpo como si estuviera húmedo. No estaba haciendo señas desesperadas ni corriendo detrás de los carros. Nada más estaba ahí, quieta, mirando hacia la carretera. No me detuve de inmediato. Seguí de largo unos metros mientras mi cabeza hacía cuentas rápidas. Era una zona peligrosa para dejar a alguien sola, eso era cierto. También era cierto que podían estar usando a una persona para obligar a parar carros. Uno escucha muchas historias y a veces la prudencia pesa más que la lástima. Bajé un poco la velocidad y miré por el espejo. La mujer seguía donde mismo. No corrió, no gritó ni levantó los brazos. Simplemente permaneció inmóvil al borde del camino. Algo en eso me hizo pensar que sí necesitaba ayuda de verdad. Frené unos metros más adelante y metí reversa despacio hasta quedar a su altura, con los seguros puestos y el vidrio del copiloto apenas abajo. Le pregunté si estaba bien y si necesitaba que llamara a alguien. Ella se acercó sin prisa. Recuerdo muy bien que no parecía golpeada ni desesperada. Se veía cansada, pálida y completamente fuera de lugar para esa hora y en medio de ese tramo. Me dijo que la habían dejado más adelante, cerca de un crucero, y que necesitaba bajar hacia el pueblo. Hablaba despacio y con una voz rara, no porque fuera sobrenatural ni nada por el estilo, sino porque sonaba agotada, como si llevara mucho tiempo sin dormir o con fiebre. Le pregunté a cuál pueblo iba y me dio el nombre de una comunidad pequeña que sí me quedaba de paso, aunque todavía faltaba bastante. Dudé unos segundos. Ella no insistió ni me suplicó, solo me miró esperando. Al final le abrí la puerta de atrás. Se subió sin decir gracias. Tampoco azotó la puerta ni se acomodó como haría alguien que por fin siente alivio. Se sentó en el asiento trasero del lado derecho y se quedó mirando hacia adelante. Yo seguí manejando, atento más a los espejos que a la radio. Me dije a mí mismo que si notaba algo raro me iba a detener en el siguiente punto donde hubiera casas, o mínimo una tienda abierta. Intenté hacerle plática por cortesía. Le pregunté si venía del trabajo, si alguien la había dejado botada,
si necesitaba que la acercara hasta una dirección específica. Contestó poco. Dijo que iba con su mamá. Dijo que ya casi llegaba. Dijo que no me desviara por ningún motivo aunque alguien me lo pidiera. Esa última frase sí me incomodó. Le pregunté a qué se refería y solo respondió que en esa carretera, cuando uno viaja solo de noche, a veces se atraviesan personas que no deberían estar ahí. Pensé que quizá estaba nerviosa o que quería asustarme por alguna creencia de la región. Le seguí el juego y le dije que con que no se me atravesara un borracho o una vaca, yo me daba por bien servido. Ella no se rió. El silencio que dejó después se sintió más pesado que cualquier respuesta. Unos minutos más tarde empecé a notar el frío. Mi carro no era nuevo, pero el aire acondicionado no estaba prendido y aún así, el interior comenzó a sentirse demasiado fresco. Miré el tablero pensando que quizá había dejado una ventilación encendida. Todo estaba normal. Subí un poco el volumen de la radio para romper la tensión, pero el sonido empezó a meterse entre estática por tramos, justo en zonas donde normalmente todavía agarraba señal. La apagué. Preferí escuchar el motor y concentrarme en el camino. Volví a hablarle para no quedarme dándole vueltas a mis propias ideas. Le pregunté si vivía desde siempre por ahí. Esta vez tardó más en responder. Luego dijo que antes sí, pero que ya tenía tiempo sin bajar por esa carretera. Le pregunté si venía de visitar familia, y entonces me hizo una pregunta a mí. Me dijo si mis padres todavía vivían. No preguntó si tenía familia o si estaba casado. Preguntó específicamente por mis padres. Eso me sacó de balance porque no venía al caso. Le respondí que sí, y traté de devolver la conversación a algo normal, pero ella siguió. Me preguntó si mi mamá todavía se sentaba cerca de la ventana por las tardes, y si mi papá seguía tosiendo en las mañanas. Sentí un vacío en el estómago. Mis padres sí tenían esas costumbres. Mi mamá se sentaba en la sala cerca de la ventana para coser o ver la calle, y mi papá llevaba años con una tos seca que se le cargaba al despertar. Era imposible que esa mujer lo supiera. No era alguien del pueblo donde vivo porque yo nunca la había visto. Tampoco era una clienta o conocida mía. Quise pensar que estaba adivinando, o que había dicho cosas suficientemente comunes como para pegarme por coincidencia, pero no me convencí ni yo solo. Revisé el espejo retrovisor con más cuidado. Ella seguía sentada derecha, con las manos juntas sobre el regazo y la vista fija hacia adelante. Le pregunté quién era y cómo sabía eso. Me contestó que hay personas que dejan un rastro aunque pasen los años, y que una madre siempre deja su voz pegada en la casa donde crió a sus hijos. Esa respuesta me molestó. Le dije que si quería que la acercara estaba bien, pero que no me saliera con cosas raras. Entonces guardó silencio otra vez. No volvió a hablar durante varios kilómetros. La carretera empezó a ponerse peor. La neblina bajó más cerca del pavimento y el tramo se volvió una sucesión de curvas, donde no se veía más que lo que alumbraban mis faros. Yo ya estaba tenso, incómodo y con ganas de dejarla en el primer lugar donde hubiera gente. Lo malo era que en esa zona no había nada, solo bosque, bajadas pronunciadas y uno que otro entronque sin luz. En una curva particularmente cerrada vi por el espejo algo que al principio creí que era un reflejo. La mujer ya no estaba sentada igual que antes. Tenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, demasiado cerca del respaldo de mi asiento, como si se hubiera movido sin que yo la oyera. Le pedí que se sentara bien. No me respondió. Pensé en frenar, pero me contuve porque venía saliendo de una curva con barranca del lado derecho y no era buen lugar para detenerse. Seguí manejando hasta encontrar un tramo un poco más recto. Entonces miré otra vez el espejo y sentí cómo se me apretó todo el cuerpo. Ella seguía en el asiento trasero, sí, pero ya no estaba acomodada como una pasajera normal. Tenía las rodillas recogidas sobre el asiento, el torso inclinado hacia adelante y la cabeza ligeramente ladeada, observándome desde un ángulo que no correspondía con la postura de una persona relajada. El cabello le caía hacia los lados, y entre los mechones, alcancé a ver una sonrisa pequeña, inmóvil, que no tenía nada que ver con agradecimiento ni con nervios. Frené de golpe lo suficiente para orillarme, pero sin perder el control. Volteé hacia atrás y le dije que se bajara. La mujer no se movió. Lo único que hizo fue hablar con una voz mucho más clara que antes. Me dijo que no me detuviera ahí porque ese no era el lugar donde la habían levantado. Quise abrir mi puerta, salir y alejarme aunque fuera unos metros, pero ella siguió hablando, y algo de lo que dijo me dejó clavado al asiento.
Me preguntó por qué traía en el carro una medalla de San Benito si ya no confiaba en ella tanto como cuando era niño. Colgada del espejo yo traía una medallita vieja que mi madre me había dado desde hacía años. Casi nunca pensaba en ella, pero tampoco la quitaba. Esa mujer no solo la había visto, sabía de dónde venía. Metí primera para arrancar y ella dijo mi nombre completo. No como lo diría alguien que apenas me conoce por una credencial o por escucharme hablar por teléfono, sino como lo decía mi abuela paterna cuando se enojaba conmigo de niño. Nombre y 2 apellidos. Con una precisión tan íntima que sentí ganas de vomitar. Arranqué sin mirar atrás y empecé a manejar mucho más rápido de lo que debía. Sé que fue una estupidez, porque en una carretera así uno se mata por menos, pero el miedo ya no me dejaba pensar con claridad. Ella permaneció detrás de mí durante varios minutos sin volver a tocarme ni a moverse bruscamente. Solamente hablaba de vez en cuando, siempre con una voz distinta. A ratos sonaba como una mujer anciana, a ratos como una muchacha joven. En una ocasión, por unos segundos, juraría que sonó como mi propia hermana. No repetía cosas sin sentido. Hablaba como si me conociera desde siempre. Me preguntaba por asuntos que yo no le había contado a nadie en años. Me recordó una deuda que mi padre dejó antes de morir. Me habló del cuarto donde dormí de niño después de que me operaron de apendicitis. Me dijo incluso el apodo que me tenía un tío ya fallecido y que nadie fuera de la familia usaba. Cada palabra me iba metiendo más profundo en una sensación de irrealidad que no se parecía a ver una película de terror, ni a espantarse con algo repentino. Era peor porque sonaba personal. Era como ir manejando con alguien que se hubiera metido en todos los rincones de mi vida. La salvación, si así se le puede llamar, apareció de una forma muy tonta. Después de una curva vi a lo lejos una pequeña capilla al borde del camino. Yo la conocía de vista porque estaba cerca de un desvío por donde a veces pasaban peregrinos. No era grande ni especialmente famosa. Era apenas una construcción sencilla con una cruz al frente y un espacio de grava donde podían detenerse 2 o 3 carros. En cuanto la vi, recordé algo que me había dicho una señora años antes, en una tienda de Tingambato, cuando hablábamos de aparecidos en carretera. Me dijo que si alguna vez uno recogía a alguien que no era gente, no debía bajar donde te lo pidiera, sino buscar una cruz, una capilla o un lugar consagrado, porque hay cosas que cambian cuando pisan donde ya se rezó demasiado. No sé si eso sea cierto en todos los casos. Lo que sí sé es lo que pasó esa noche. Me metí al espacio de grava sin avisarle nada y frené frente a la capilla. Antes de que yo pudiera abrir la puerta, escuché por primera vez una reacción real detrás de mí. No fue grito ni llanto. Fue un sonido seco, molesto, como el de alguien que aprieta los dientes con rabia. La mujer me dijo que no la dejara ahí. Luego cambió de tono y volvió a usar una voz suplicante, más humana, diciendo que su mamá la estaba esperando más abajo. No le respondí. Bajé del carro con las piernas temblando, abrí la puerta trasera y di 2 pasos atrás. El asiento estaba vacío. No había nadie. No se oyó una puerta abrirse del otro lado. No sentí que el carro se moviera como cuando alguien se baja rápido. No vi correr a ninguna mujer por la orilla de la carretera. El asiento simplemente estaba vacío, como si en todo ese tiempo yo hubiera venido hablando solo. Me acerqué con una mezcla de alivio y terror para revisar mejor, y entonces vi lo único que quedó de ella. Sobre la tela del asiento trasero había una marca de lodo oscuro con forma de mano. No era una mancha casual. Se distinguían claramente los dedos, largos y delgados, como si alguien se hubiera apoyado ahí con fuerza antes de irse. Me quedé en la capilla más de 20 minutos. No por valiente ni por fe, sino porque no me respondían las piernas y porque tenía miedo de volver a subir al carro. Al final entré un momento, me senté en una banca de madera y respiré hasta que pude pensar con un poco más de orden. Había veladoras apagadas, flores secas y una imagen pequeña del Sagrado Corazón. Todo se veía ordinario, casi pobre, y sin embargo en ese lugar pude volver a sentir el cuerpo mío, como si la carretera me hubiera ido vaciando de algo, y ahí lo hubiera recuperado un poco. Cuando por fin retomé el camino, lo hice con las ventanas cerradas, la medalla en la mano y la vista clavada al frente. Ya no prendí la radio. No volví a mirar el espejo más de lo necesario. Llegué a mi casa pasada la 1 de la mañana
y no quise contar nada completo hasta varios días después. Primero porque me daba vergüenza sonar loco, y segundo porque una parte de mí seguía buscando una explicación que se pareciera a algo racional. Me repetí que tal vez había llevado a una mujer trastornada, que me sugestioné con la neblina y el cansancio, que la marca en el asiento la pudo dejar cualquiera. Todo eso me lo dije muchas veces, hasta que una semana después fui a lavar el carro. El muchacho del autolavado me preguntó qué le había tirado en el asiento de atrás, porque según él, olía a tierra de panteón. Le respondí que nada. Él insistió en que revisara. Cuando abrí la puerta, la marca de lodo ya no estaba donde yo la había visto la noche de la capilla. Estaba más arriba, casi pegada al respaldo del asiento del conductor, como si una mano embarrada hubiera ido subiendo de lugar entre un día y otro sin que nadie la tocara. Mandé lavar el interior completo. Le pasaron aspiradora, espuma, desengrasante y cepillo. La tela quedó limpia. 2 días después apareció otra vez, pero no exactamente igual. Esta vez la forma estaba incompleta, como si ya no necesitara apoyarse toda para seguir ahí. No vendí el carro ni lo quemé, ni hice nada dramático. Lo seguí usando porque no tenía dinero para cambiarlo, aunque durante meses procuré no manejar solo de noche por esa carretera. Lo más inquietante vino después, cuando por fin me animé a preguntarle a gente de la zona si sabían de alguna mujer que se apareciera por ahí. Un encargado de gasolinera, ya grande, me contó sin sorprenderse demasiado que en ese tramo había historias viejas de una señora vestida de claro, que pedía raid hacia un pueblo donde nunca llegaba. Lo raro, según él, no era verla, sino escucharla hablar. Decían que no usaba siempre la misma voz. A cada persona le hablaba con la de alguien que le doliera reconocer. Yo no sé qué fue exactamente lo que subió a mi carro aquella noche, ni si de verdad buscaba que la llevara a algún lado, o simplemente quería ver hasta dónde podía acompañarme. Lo único concreto que me quedó de todo eso no fue la mancha en el asiento, porque con el tiempo desapareció, ni la ruta, porque dejé de tomarla cuando oscurecía. Lo que de verdad se me quedó grabado fue otra cosa. Meses después, cuando por trabajo tuve que volver a pasar de día por la misma zona, encontré la capilla cerrada y medio descarapelada. Me bajé a comprar una botella de agua en un puesto cercano, y la señora que atendía me preguntó, sin que yo le contara absolutamente nada, si esa vez sí me había dejado bajar solo. Cuando le pregunté por qué me decía eso, miró mi carro, luego miró hacia la carretera, y contestó que a veces esa mujer no se lleva a la gente donde la recoge. A veces nomás las acompaña hasta aprenderse bien el camino de su casa.